Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un placer acompañarles a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y en este mes del amor de la primavera nos vamos a un recorrido. ¿Me acompañan? Es Biocentro UNB, catalogado como el único en Latinoamérica de ser un resort y a la vez un biocentro, donde la naturaleza se contacta con lo más íntimo de su ser. Usted podrá desarrollar unas vacaciones inolvidables junto a toda su familia, entorno familiar, seres queridos y entorno laboral. Biocentro UNB se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, corazón de Sudamérica. Y si se trata de un lugar paradisíaco, excéntrico, catalogado entre los hoteles maravillas del mundo, es el Hotel Palacio de Sal. ¿Qué tal si nos vamos hasta la Alfombra Roja? Esta vez entrevistamos al cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Un beso a Bolivia, qué rico poder estar en vivo con ustedes desde Miami, feliz de saludarlos y nada, aquí pasándola bien, va a ser una noche muy mágica, así que qué bueno que puedo saludar a toda mi gente de Bolivia. Tan mágica que vas a cantar. Voy a cantar, me han invitado a ser parte de esta fiesta y yo feliz. Voy a cantar Corazón en la Maleta, es mi nuevo sencillo, vamos a hacer una versión muy especial esta noche completamente en vivo y bueno, vamos a ver si la gente la canta y la baila conmigo. Además que es una canción muy especial en esta etapa de tu vida, esta canción. Es una canción muy divertida, es una canción muy alegre, es una canción pegajosa para bailar, para disfrutar. La vida es corta y eso es lo que dice y yo creo que es importante como que eso, ¿no? Animarnos y enfrentar la vida siempre con mucha alegría. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y Pierre Dulanto está en Nueva York en lo que es el Nueva York Fashion Week. Directo se viene de Nueva York para estar a cargo de toda la producción del desfile de Marilis y Novias, tanto en el Hotel Bugambillas, aquí en Santa Cruz, el 15 de octubre, el 16 de octubre en la Casa de la Moneda Potosí, el 17 de octubre en el Hotel Palacio de Sal en el Salar de Uyuni. Así que ese es un adelanto de Moda Total Latinoamérica con Pierre Dulanto.
Email with the details and all the information. Y ahora nos vamos con Álvaro Retamoso hasta Potosí. Él estuvo en el Festival de Chutillos junto a las más bellas de Bolivia. Muy bien, amigos de Contame, nos encontramos en la entrada folclórica San Bartolomé Chutillos 2014. Muy contentos porque ya viene enseguida los ballets, ya han dejado la pista varios, pero una festividad muy linda, muy pintoresca. Estoy contenta de estar acá, ser parte de una de las invitadas desde Santa Cruz como Miss Bolivia Universo, así que compartiendo con toda mi gente potosina, ¿no? Bueno, saludos a toda la gente de Contame que te ve. Claudia Tabel, Miss Bolivia Universo 2013, presente en Chutillo. Un besito a todos mis amigos de Contame, ya estaremos muy pronto representando al país, así que me estoy identificando con todo el país. Andrea Porfori, Miss Bolivia Mundo 2014, muy contenta de estar presente en esta festividad San Bartolomé Chutillos 2014. Así es, contentísima, realmente es un honor para mí estar como Miss Bolivia, disfrutando lo que es el folclore boliviano. Realmente están todo lo que es Bolivia en una miniatura, disfrutando de los bailes, de la riqueza que tiene Bolivia, y yo realmente emocionada de estar acá. El recibimiento de toda la gente de Potosí, mucho cariño. Realmente se lucieron desde el momento antes de llegar a Potosí, nos han estado atendiendo como reina. Estoy contentísima de estar acá, es un honor para mí que me hayan invitado y bueno, esperando retornar el próximo año. Saluda, Contame. Un beso enorme a todo el público, la teleaudiencia de Contame. Nos vemos aquí en Chutillos, Potosí 2014. Y llegamos al término de la presente edición, pero lo quiero hacer con este compacto de presentaciones, lanzamientos y actividades que hay mucho que ver desde el Hotel Sense en su noche árabe. También estuvimos en la presentación magistral de lo que ha sido el premio Jaguar en el periódico El Deber. Claudia Mercado celebra sus 9 años. Esto y más a continuación.